Y pues están de acuerdo. Vamos a comenzar esta tercera conferencia de nuestro ciclo de conferencias magistrales que hemos denominado la gestión integral del riesgo de desastre, un encuentro entre la academia, instituciones públicas y privadas. Y bueno, este ciclo de conferencias ha sido organizado por el Instituto de Investigaciones de Alertas y Riesgos, IDEAR, por la Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes ante Desastres de la ONU en México, ARRAIS México. Por supuesto, estamos colaborando con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, nuestro querido CENAPRED, y pues no podríamos hacer esto sin todo el apoyo y sin las alianzas que hemos desarrollado con la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Entonces, para nosotros es un verdadero gusto estar esta tarde otra vez con ustedes. Y bueno, en esta ocasión tengo el honor de ser acompañado en la conducción por el doctor Hugo Rodríguez. Y les voy a platicar brevemente de Hugo porque nos va a acompañar a conducir esta tarde. Hugo, mi compañero Hugo y mi amigo, entre otras cosas, en el ámbito operativo, participó en la Brigada Canina de Búsqueda y Rescate de la Universidad de Colima. Él es de Colima, por ahí debe de estar ya por entrar el doctor Raimundo Padilla, me parece que hasta fue su profesor, porque además Hugo trabajó en la Unidad de Protección Civil de Colima y aquí va a haber algunos que van a brincar y suspirar, porque también es bombero, fue bombero voluntario de Colima. Y entonces, bueno, Hugo, como verán, no se cuece al primer hervor, tiene la piel ya dura en estos temas también de operaciones. Pero hay algo que quiero destacar de mi compañero Hugo, y es que además de ser bombero y participar en este tema de binomios caninos en una parte de su trayectoria, pues Hugo estudió la licenciatura en Protección Civil y Gestión de Riesgos de la Universidad de Colima. Es decir, él es licenciado en la materia, en este ámbito de la gestión de riesgos y la protección civil. Y además realizó su maestría y su doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, que es este centro público de investigación del CONACYT, muy conocido también por todos nosotros. Pero no solamente se quedó en eso, porque Hugo además está haciendo su postdoctorado, hizo una estancia en Villahermosa, en el Colegio de la Frontera Sur, en un marco muy interesante que es un proyecto Agua y Vulnerabilidad en Sociedades Frágiles, que obtuvo recursos y fue financiado por la Academia de Finlandia y fue dirigido por la Universidad de Helsinki y Aalto, y además, bueno, se realiza en Camboya y en Indonesia de manera simultánea. Entonces, Hugo además es pues, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y además, por si fuera poco, es mi compañero profesor en la licenciatura de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el plantel Cuautepec. Entonces, bueno, perdón que presuma tanto, pero es que no siempre tenemos la oportunidad de platicar con colegas con un bagaje tan amplio desde la mera operación hasta el postdoctorado. Entonces tenemos nuestro bombero postdoctorante y doctor en la materia. Y bueno, Hugo, si fueras tan gentil de presentarnos ahora sí a nuestra ponente esta tarde, a la doctora Laura Aguirre, y bueno, te cedo los micrófonos, Hugo. Muchas gracias, Luis Eduardo. Muy buenas tardes a todas, a todos. Con gusto leo la breve, pero extensa a la vez, reseña curricular de la doctora Laura Marina Aguirre Ramírez. Ella tiene, dentro de sus grados académicos, el doctorado internacional en estudios sociales, con especialidad en procesos políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana, y su investigación doctoral fue sobre la comunicación de riesgo. También tiene una maestría de excelencia CONACYT en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una mención honorífica, cabe destacar. Y es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Respecto a su experiencia profesional, a nivel académico se ha desempeñado como profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en Comunicación y Cultura desde el 2008 a la fecha, y también es profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM del 2000 al 2016.
También ha sido coordinadora del Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático del 2014 en la Mesa de Aspectos Sociales, Educación, Territorio, Comunicación, Identidad, Indicadores Sociodemográficos para el Cambio Climático y Acciones Sociales. Y también es miembro del Comité Académico de la Sede Centro. En cuanto al sector privado, también colaboró del 2000 al 2008 en las agencias de publicidad y comunicación, donde, entre otras cosas, desarrolló desde diversas campañas de publicidad en las áreas farmacéuticas e instituciones públicas como la Comisión Nacional del Agua, Instituto Pediátrico Nacional y el Hospital G. González. Respecto a sus proyectos de investigación, la doctora Laura ha desarrollado desde el 2014 a la fecha el proyecto de monitor de riesgo de la Ciudad de México, es de hecho la encargada de dicho proyecto, y también es colaboradora en el proyecto de la nueva licenciatura en Gestión de Riesgo y Protección Civil, aprobada por el Consejo Universitario de la UACM en el 2011. En el 2011 también participó en el proyecto de investigación del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal en aquel entonces y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el proyecto titulado El cambio climático, consecuencias antropogénicas, monitor de políticas públicas en las ciudades de México, Iberoamérica y Latinoamérica, ante la urgencia de la mitigación y la elaboración de metodologías para la adaptación, es decir, la resiliencia. En el 2002, el proyecto de investigación titulado Identidad y Tolerancia se desarrolló como parte del programa de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales del Instituto de Investigaciones Sociales y del Centro de Investigaciones sobre América del Norte y Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Como pueden ver, su trayectoria es muy extensa. Respecto a sus líneas de investigación, bueno, ella trabaja la comunicación con especialidad en política y gestión de riesgos, estudios sociales en género, grupos vulnerables, gestión de riesgos, comunicación de riesgo, y también la intervención para comunidades con el fin de reconstruir y de construir resiliencia ante las crisis medioambiental y los desastres, redes sociales y la comunicación del riesgo. Y bueno, ya un poco terminando la lectura de su currículum, ella tiene un reconocimiento a 10 años de servicio académico en la UNAM desde el 2013, también por su trayectoria académica y por haber obtenido el grado de maestría en comunicación con mención honorífica, como lo había señalado. Y también es miembro honorario del Colegio Mexicano de Profesionales de Gestión del Riesgo y Protección Civil de la República Mexicana. Ha participado como moderadora, organizadora y ponente en numerosos congresos y seminarios nacionales e internacionales de cambio climático, políticas públicas y comunicación, y ha dirigido diversas tesis desde el 2000 hasta la fecha referentes a temas de comunicación, del riesgo, gestión del riesgo, etc. Entonces, como podemos ver, nuestra ponente tiene una sólida preparación y una también amplia experiencia en la materia, y les doy la palabra. Muchísimas gracias, Hugo. ¿Qué tal a todos? Un placer. Veo muchos de los estudiantes, cosa que me da mucho gusto. Y bueno, de mi línea de investigación, precisamente voy a ir bastante un poquito rápida porque realmente quise ser sumamente ambiciosa con respecto a esta ponencia. Ya estoy en compartir pantalla. Y bueno, me quedé en diagnósticos, no sé, permítanme tantito, no sé por qué no está, aquí estamos. Entonces vamos a iniciar. Inicio un poco rápido porque espero lograr el objetivo que me propuse para esta ponencia, esta reunión. Bueno, antes que nada, lo que estamos trabajando pues, es la comunicación del riesgo y las dinámicas no lineales, es decir, los sistemas. Y aquí pues entro, ¿no? Con algo que es fundamental. No sé si sea mi micrófono o si cierran los micrófonos, porfa. Podrían cerrar los micrófonos porque se oye ahí un ruidito. Gracias, muy amables. Bueno, entonces vamos a entrarle ahora cuando hablamos de comunicación y bueno, vamos a ver que el ser humano no puede conocer las cosas en sí mismas, sino solamente las cosas tal y como las percibe y los experimenta. Esto todavía ya lo veía Immanuel Kant, el filósofo, en el siglo XIX, siglo XIX. Y pues bueno, ¿cuáles son los objetivos de la conferencia? Es abrir el debate a los siguientes puntos. Y el primero es dejar de preconcebir a la comunicación de riesgos, en este momento CR, como un fenómeno meramente de transmisión de información, que en realidad es una comunicación lineal.
Tenemos también entender a la comunicación de riesgo, además de ser vista como un proceso transversal en el proceso del agir, también como un proceso dinámico y con un objeto de estudio per se. Creo que esto es fundamental en todo lo que vamos a estar trabajando. También el siguiente es incluir y aquí a la comunicación de riesgos como una capa más, ojo, como una capa más en el Atlas Nacional de Riesgo y Locales por la relevancia que tiene. Esto es porque contribuiría a una mejor implementación de las necesidades de comunicación en las localidades y en las políticas de la gestión del riesgo de desastre. Vamos a ver, y voy a preparar una metodología para eso. Bueno, la otra es entender la importancia de las metodologías cualitativas, cuantitativas y mixtas para diseñar estrategias de comunicación del riesgo y con ello tener una SR eficiente, incluyente, segmentada y acorde a las necesidades de las comunidades y o públicos. La target es target, ¿no? En el target que es precisamente el público meta. Entonces, bueno, también uno de los objetivos que busco es introducir el concepto de comunicación de crisis en desastres. Esto exclusivamente para la etapa reactiva y que también se cuente con segmentos y públicos diferenciados. Vamos a ver que no es lo mismo la etapa preventiva a estar ya en una crisis. Entonces, sí poder separar para poder tener metodologías diferenciadas. También esto es lo principal, usando modelos sistémicos que permitan al gestor de riesgo tratar a la comunicación de riesgos como un proceso, no como un fenómeno lineal, como un elemento más dentro del sistema para las políticas públicas. Si bien los objetivos de esta presentación sé que son ambiciosos, lo que se busca es un acercamiento con la teoría y la práctica que ayude directamente tanto a los gestores del riesgo a lo campo, a los investigadores en formación y estudiantes de licenciatura, a las comunidades. En fin, sea la contribución en este diálogo que hoy sostenemos entre la academia, el sector público y el sector privado. Y bueno, siempre vamos a tener el eterno debate entre la teoría y la práctica cuando debemos ver que realmente son dios y mesas. La idea no es nada más soltar teoría, sino también tener la formulación de su aplicación dentro de lo que es ir al campo. Y bueno, ¿para qué un enfoque sistémico en el riesgo de desastres? La comunicación de riesgo en las sociedades complejas es un campo emergente que se deriva de las llamadas sociedades del riesgo. Ulrich Beck, Luhmann son quienes trabajan y eso es muy importante. Luhmann es una base fundamental para entender la sociología del riesgo desde la comunicación. Y también se produce por la necesidad de crear una cultura del riesgo para la adaptación y mitigación a causa de los escenarios de desastre que proyecta el panel intergubernamental de cambio climático que van a estar aumentando con el tiempo. Bueno, en fin, la agenda que queremos introducir es concebir y trabajar la comunicación de riesgos desde la teoría de sistemas complejos, porque esto permite contar con un marco teórico conceptual y entenderla como un proceso con múltiples sistemas que interactúan y que interiorizan los riesgos desde sus propias referencias. Hay veces que esta idea podría sonar muy compleja, pero si la vemos, bueno, que es una percepción del riesgo con enfoque sistémico. Y es precisamente cuando hablamos de sistemas, nos permite hablar de observadores, y es quién observa, pero también qué observa. Entonces, si vamos en esta imagen, ¿sí? Dependiendo de quién esté observando en este momento, vamos a percibir. ¿Qué podría haber? ¿Qué posiblemente podría haber el gestor del riesgo? Pues riesgo. ¿Qué vería un activista? Corrupción. Un político, votos. ¿Quién nació en esas casas? Pues, ¿qué vería? Mis recuerdos de la infancia. Las generaciones que han estado ahí y vemos que hay muchísima inversión está de concreto, ya tienen 2 pisos, etcétera. Pues las generaciones que están ahí, ¿qué están viendo? Mi patrimonio. Para la economía nacional, pues la posible pérdida de inversiones familiares por desastre. Inclusive podemos ver que pueden ser 3 generaciones el trabajo, de 3 generaciones para poder levantar esta vivienda que en cualquier momento podría sufrir algún tipo de desastre. Pero ¿cuál es el problema actualmente que hemos detectado? Pues que simplemente informar sobre los riesgos, describiendo a los fenómenos perturbadores, a los peligros, las vulnerabilidades, como mera transmisión de información y creer que con eso hemos logrado implementar un proceso significativo para la prevención y la acción ante desastres, pues es asumir que el proceso de comunicación es lineal. Es como si le estuviéramos hablando a alguien y fuera un transmisor. ¿Esto por qué? Bueno,
En un principio, pues Shannon y Weber, más o menos allá por 1946, Shannon y Weber elaboran las bases matemáticas de que nos vendría siendo la teoría de la información. También permiten ver a la comunicación ya como un proceso y vuelven ya matematizable, ya lo vuelven una fórmula matemática y pues que es muy conocido, ¿no? Para ellos, pero esta fuente de información, esto era con la idea también del telégrafo, que estaba en la fuente de información, donde había un transmisor, ¿sí? Y dentro de este transmisor, pues una señal. Podríamos tener fuentes de ruido, señal recibida, un receptor, un mensaje y un destino. Si estamos observando esto, esto es en realidad lineal, como si fuera A más B igual a C y obtuviéramos un solo, tuviéramos un solo público. Esto lo he escuchado muchísimo, lo oigo muchísimo cuando me acerco a algo de cuando están hablando de comunicación de riesgos y básicamente es pensar la comunicación lineal, un emisor, un mensaje, un canal y un receptor. Entonces, dentro de esta fórmula lineal, pues no permite ver a la comunicación con una dinámica, ¿no? Entonces, con esto estamos asumiendo, con estos tipos de modelos, a nuestros públicos como sujetos pasivos, que reciben la información y actúan conforme a lo que se les dijo. Sin embargo, ¿cuántas veces la realidad nos demuestra que la comunicación no es la mera transmisión de información? Que los sujetos y las comunidades ni son pasivas, ni necesariamente perciben o asumen como propias las acciones que desarrollan sin su intervención. Entonces, bueno, aquí se repite un poco, esta se me fue, pero aquí está, ¿no? Vemos precisamente cuántas veces colisionamos cuando asumimos que alguien como vulnerable, incluso nosotros nos nombramos como vulnerable, y estas personas se plantan entre nosotros para decirnos, no somos vulnerables, es la sociedad que nos vuelve vulnerables, o es la misma autoridad que nos vulnera, e incluso las acciones de los gestores del riesgo nos vulneran. Comprender que la comunicación es mucho más compleja, que es sistémica e intervienen sujetos activos con construcciones sociales y visiones del mundo que no necesariamente perciben el riesgo, retomamos esta idea de la casa, nos permite analizarlo, bueno, analizarlo desde esta teoría nos da un potente marco de referencia para acercarnos a una comunicación de riesgos dinámica y que permita detectar las necesidades, las percepciones y las capacidades de la población, por los que de un fenómeno de meramente transmisión pasamos a un proceso dinámico entre sujetos llenos de sentido y con diversas visiones de la realidad. Entonces, la comunicación de los riesgos lo debemos entender. En síntesis, es un proceso dinámico, no lineal, eso es decir, un proceso sistémico. Y lo dice Laura Aguirre, también si estamos viendo ahorita la literatura, algunas de las instituciones que procuran esta nueva visión, por ejemplo, tenemos la Estrategia Internacional de la Reducción de Riesgos de la ONU, la Cruz Roja y Luna Roja Internacional, las cuales crearon el portal Desaprender, en donde se expone que ante los nuevos desafíos y técnicas que pudieron ser exitosas en su momento, pero en la actualidad necesitan revisarse con base a los nuevos tipos y escenarios, principalmente a los efectos del cambio climático y bueno, estamos ya viviendo. Entonces, la comunicación de los riesgos es como proceso sistémico, ¿sí? Tenemos los datos de Intergubernamental de Naciones Unidas. La ONU advierte que las consecuencias del cambio climático tenderán a agravarse exponencialmente y de ahí que se hace ineludible crear modelos y escenarios que den cuenta de cómo el sistema social puede ser afectado, lo que contribuiría a planificar una comunicación de riesgo que permita ser sociedades resilientes. Al mismo tiempo, consideramos que se debe promover la interacción y participación social para que también el gobierno aprenda y conozca el cómo su comunicación de riesgo contribuye o no a disminuir la vulnerabilidad y la mitigación de los riesgos. Además, serán primordiales el quehacer y las experiencias de la sociedad. Aquí tenemos, bueno, ¿qué es esto de la comunicación de riesgos? Tenemos los 5 axiomas, no me quiero detener mucho en esto por el poco tiempo que tengo, pero bueno, esto ya también se viene trabajando desde los 60, está Paul Wasley, que está la Escuela Invisible o llamada de Palo Alto, donde vemos precisamente que es un dinámico. Cuando hablamos de dinámico, es que vemos que hay diferentes axiomas, hay diferentes digamos, reglas dentro de la comunicación que se permean unas con otras.
de alguna manera siempre al mismo tiempo se están presentando una y van alterando a otra, etcétera. Entonces eso es cuando hablamos de dinamismo. Ahora, estoy hablando de la comunicación. Quiero hablar de los medios de comunicación, de las más medias, ¿sí? Que estábamos antes, que era el periódico, la televisión, la radio, el cine, ¿sí? Que eran, digamos, esta evolución. Vemos una evolución ya actual en el siglo XX de los medios de comunicación masivos, que eran sistemas comunicacionales unidireccionales. Nos hablaba un reportero, leíamos el periódico, escuchábamos la radio, pero no había una sola, no había una dirección, bidireccional en la comunicación, todo era unidireccional. Pero llegó Internet. Entonces pasaron de ser bidireccionales, de pronto así había la posibilidad de empezarte a comunicar, no nada más que la comunicación fuera unidireccional y se pensara completamente homogénea, ¿sí? Y pasamos de ser bidireccionales y de esto a los sistemas complejos no lineales. De pronto tenemos un solo mensaje que puede, y esto también a las redes sociales, pues pasarse, aquí lo vemos en la imagen, de una computadora a un iPad, de un iPad a un celular, pero no nada más estamos hablando de diferentes mecanismos electrónicos, estamos hablando de Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, que hacen que la comunicación, lo que estamos diciendo ahorita, de pronto pueda ser replicado en cuestión de horas y llegar del otro lado del mundo, Rusia, China, etcétera. Y entonces, precisamente en esto conviene, es a lo que llamamos los sistemas complejos. Desde esta perspectiva, ya pensando en la comunicación de riesgos y pensando que esté en el mapa o en el atlas, pues puede servir como un mecanismo que vincula a la sociedad con las instituciones políticas nacionales e internacionales ante los escenarios de riesgo que se presentan actualmente tanto en lo local como en lo global. Además, las principales características de la teoría de sistemas complejos permiten analizar la complejidad que se presenta y significar comunicar a diversos sistemas en un momento de crisis, peligro, amenaza y riesgos, en donde la acción o no acción, las capacidades, las vulnerabilidades de cada diversas son diversas, contingentes, y cada uno de ellos afecta sin que se pueda conocer y o controlar a plenitud hacia dónde y de qué manera actúa en los otros sistemas. Entonces, bueno, aquí me voy a brincar esto, y lo fundamental es que también dentro de esta gobernanza, pues tendríamos que hablar de definir que el gobierno en el riesgo también debe de ser convertirse en un comunicador y ser gobierno de la comunicación de riesgo de manera permanente para crear una cultura del riesgo nacional, pero con especificidades en las localidades, en el género, en síntesis ser inclusivo. Y de esta manera logremos y se permita la resiliencia. Pero ¿qué pasa realmente con la comunicación? ¿Por qué decimos que el gobierno debería trabajar en esto? Pues estuvimos checando la Ley General de Protección Civil y no cuenta con una definición concreta del concepto de comunicación. Maneja a algunos referentes a ella, pero realmente nunca es concreto. En la Constitución federal habla de diferentes tipos de comunicación, pero ninguna respecto al riesgo, simplemente es comunicar y esta idea de informar, ¿no? La Constitución, pues, no, ni siquiera de la Ciudad de México, ni siquiera tiene nada referente con el concepto. Donde encontramos el concepto, y es el que vamos a manejar en esta ponencia, y además lo consideramos un concepto sistémico, ve a la comunicación de riesgos y la define como un proceso de interacción e intercambio de información, datos, opiniones y sensaciones. Aquí nos damos cuenta de esta interactividad entre individuos. También grupos e instituciones. Relativo a amenazas para la salud, creo que esto es muy importante, cómo se centra en la salud. Con el proceso de la comunidad conozca los riesgos a los que está expuesta y participe en su mitigación. En el caso de Senaproc, pues no tiene nada referente con el concepto. En el caso de la OPS, la comunicación se refiere al intercambio en tiempo real de información, recomendaciones y opiniones entre expertos y funcionarios y personas que se enfrentan a una amenaza a riesgo para su sobrevivencia, su salud o su bienestar económico-social. El objetivo final de la comunicación de riesgo es que toda persona expuesta a un riesgo sea capaz de tomar decisiones informadas para mitigar los efectos de la amenaza, riesgo como el brote de una enfermedad y tomar las medidas y acciones de protección y prevención.
También tenemos el Atlas Nacional de Riesgo, no tiene nada referente al concepto, y en la UNDIRIAR, cuando buscamos comunicación, pues nos arrojó una presentación de la Cruz Roja y Media Luna, que se parece mucho a lo que es el concepto de Senapred. Ahora, habemos de nuevos conceptos y de las etapas de desastre. Proponemos que el concepto de comunicación de riesgo cambie en la etapa de activa, ya no decir comunicación de riesgos cuando viene un desastre. ¿Por qué esto? Si entendemos al riesgo como un futuro posible, la comunicación de los riesgos estaría predominando en las fases protectivas y en las fases preventivas, e inclusive durante la reconstrucción. Sin embargo, ante la etapa reactiva, predomina y envuelve la comunicación de crisis a la comunicación de riesgo. Entonces, el trabajo de comandos de incidencia, contener amenazas, ya está sucediendo la crisis, servicio de emergencias, autoridades, entre otros actores, tienen que actuar e informar, pero tienen que actuar e informar ante ya y dentro de una crisis. Si bien también hay riesgos, es la crisis del desastre la que predomina. Por ello se sugiere trabajar con este concepto, la comunicación de crisis en el desastre. Proponemos que el concepto de comunicación de riesgos cambie, perdón, ahorita me fui, ok. ¿Y por qué comunicación de riesgos? La comunicación de crisis en el desastre, pues también consideramos que debe ser dividida también en segmentos y públicos. Porque cuando ya tenemos la crisis, pues encontramos población afectada, ¿sí? Hay gente que está luchando dentro de la pirámide de Maslow, pues hay gente que está en lo básico, inclusive no tiene ya o pierde muchísimas de sus posesiones. Hay familiares que están desesperados por saber qué es lo que está pasando con con la gente que ha sido afectada. Ellos no son, pero si se dan cuenta son diferentes niveles de mensajes lo que está buscando cada quien. ¿Cómo me van a ayudar? ¿Qué le pasó a mi familiar, no? Y también tenemos una audiencia en general preocupada y consumiendo toda la información posible porque ese evento le produjo ansiedad y quieren saber más, ¿no? O le produjo cierta percepción y quieren saber más. Entonces hay un consumo, consumo, ¿no? Para saber. También hay otras autoridades, ¿sí? Que están consumiendo información para saber cómo pueden ayudar o en qué les afecta, y estas autoridades pueden ser nacionales o locales. Y también tiene una necesidad, la comunicación de crisis en el desastre, tiene una lógica y necesidades propias que se desarrollan solamente en la etapa reactiva. Este es el caso de la infodemia y fake news, que aquí se presentan e inclusive generan un caos en el sistema. Con la comunicación compleja se disparan en diversos medios y podría llegar a afectar la respuesta. Por lo anterior, consideramos que es la metodología de la comunicación de crisis vista desde desastres la que debería aplicarse. De acuerdo a Damián García y Emilia Somala Lozano, la compilación de las teorías y taxonomías de la comunicación de crisis pueden suponer una caja de herramientas comunicacional con la que entender, analizar y reaccionar con esperanza de la protección. Este nuevo mundo es más veloz, rápido y volátil. El tiempo no nos da para entrar en detalles del tema, creo que sería todo un seminario, pero queremos colocar la agenda y el debate para entrarle a esa posibilidad que dentro de la teoría de los sistemas complejos permitiría salvar escollos conceptuales y abrir posibilidades de acción y especialización que urgen ante el incremento de desastres. La propuesta, bueno, y esto es ahorita ya pasando para una propuesta metodológica para ya la comunicación de riesgo. Ya dejamos la comunicación de crisis, que ya dijimos que es en la etapa reactiva. Y bueno, consideramos que la comunicación de riesgos, al igual que las políticas públicas, es necesario contar con un diagnóstico que a veces pueda ser rápido y accesible, una implementación, un monitoreo y el poder evaluar la eficacia o posibles necesidades de corrección en el diseño de una comunicación de riesgos. Entonces, prácticamente, pues aquí es tratarla precisamente como si fuera una política más. Encontrar un diagnóstico, hacer prospectiva, formulación de planes, estrategias de plan de medios de comunicación, estrategias de medios de comunicación, hacer una implementación, darle un seguimiento, hacer una evaluación y hacer su diagnóstico. Entonces, perfectamente la comunicación de riesgos podría precisamente convertirse en una política más, bien diferenciada. Entonces, pero aquí
tenemos que, la propuesta metodológica, y lo que hacemos es precisamente, pues, contar con indicadores y variables que nos permitan observar, investigar y trabajar a la comunicación de riesgos como un objeto de estudio. Para esto, pues bueno, es fundamental la percepción. Tenemos en esto, si vamos aquí la propuesta metodológica, que la voy a hacer un poquito ahorita rápida, voy todavía en tiempo. Pero bueno, la propuesta metodológica que tenemos es ver a la percepción. Antes que nada, tenemos una comunidad a la que queremos que aprenda cuáles son sus amenazas, cuáles son sus vulnerabilidades, cuál es su exposición y cuáles sus capacidades. Entonces, pero es una población altamente heterogénea, tenemos una diversidad de población. Y bueno, dentro de esta diversidad de población, ¿cómo podemos entrarle? Mandar, como antes era los medios de comunicación masivos, una información unidireccional, una información única, etcétera. Pues muchas veces es apostarle al fracaso y es estar gastando dinero y no entra, no penetra, no llegamos a tener una comunicación que es una interacción con la gente, con la población, ¿sí? Ya sea también con ONGs, con el ámbito privado, inclusive entre las mismas instituciones, no llegamos a tener una comunicación fluida y que realmente se convierta en una llena de significados. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí, pues bueno, precisamente hablar de segmentación. La segmentación, pues, es dividir toda esta masa que es completamente, no es homogénea, es heterogénea, dividirla en segmentos, poderla observar y poder hacer segmentos con ello. Esto también nos va a permitir ser inclusivos, porque en una comunidad nada más llegan los ciertos líderes y muchas veces son hombres que tienen una agenda. Entonces, por estarlos escuchando, pues ya no podemos ver al resto, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con los adultos mayores? En fin, vamos a ver que la segmentación nos va a permitir escuchar y tener todas las voces. Dentro de esta segmentación, ya que tenemos, también empezar a analizar las actitudes. Hay una actitud positiva, una actitud negativa, y ahorita la vamos a ver en este sentido, y las propuestas. También trabajar con las conductas de la gente, y también lo que son hábitos. Rápido les comento, por ejemplo, la actitud, conducta y hábitos. Les voy a poner el ejemplo, el cigarro. Puede que existan personas que fuman, ¿sí? Y saben, encontramos la segmentación, son fumadores, y su actitud hacia el cigarro es negativa. Saben que les hace daño. Tienen una información, aquí me faltó el concepto de información. Ahorita estoy viendo, pero bueno, actitudes, conductas, hábitos e información. Faltó el concepto, pero bueno, es información, actitudes, conductas y hábitos. Entonces, bueno, pueden que tengan la información dentro de esto de la segmentación, pueden que tengan información suficiente del daño que hace el cigarro, de lo que les va a causar. Su actitud hacia el cigarro, habiendo actitud positiva, negativa, neutral, puede que su actitud sea completamente negativa. Sin embargo, su conducta es fumar. O sea, saben que está mal, que están informados, tienen una actitud negativa y sin embargo fuman. Ya son adictos a esto. Y su hábito, pues en vez de disminuir, puede que estén fumándose 2 cajetillas al día. Entonces, poder saber, tienen información la gente, cuál es su actitud hacia esto, cuáles son sus conductas, cuáles son sus hábitos, nos va a permitir tener ya bagaje de información que incluso podemos ponerla en el mapa, decir, bueno, en esta comunidad, en esta localidad, pues no hay información, o sí hay información, la actitud es negativa, la actitud es positiva, las conductas que están generando vulnerabilidad son estas, los hábitos. Entonces ya podemos, ya teniendo un diagnóstico certero, que era precisamente aquí, un diagnóstico, ya podemos hacer una prospectiva y una formulación, ¿no? Podemos empezar a formularnos qué necesitamos, qué plan vamos a hacer, y con este plan después llegar a ver qué estrategias de comunicación, ¿sí? Si necesito una estrategia de información, una estrategia de sensibilización, una estrategia de visibilización de conductas, una estrategia de cambios de hábitos,
Entonces ya ahí podemos realmente manejar la comunicación segmentada y ver realmente hacia quién queremos. Y aunque no lo crean, puede sonar como, digamos, pudiera sonar como muy caro, pero no es así. Acercarnos a la gente y hacer estrategias de comunicación. Vamos a ver ahorita para qué nos sirve vamos a ver ahorita la metodología. Y también tenemos la estrategia de medios, ¿no? ¿Qué vamos y hacia dónde nos va? ¿Con qué medios vamos a utilizar? Las TICs, el periódico, las radios locales. Y inclusive, conociendo ya los hábitos y las conductas, podemos generar estrategias de políticas públicas para cambiar este tipo de percepciones que tiene la población. Entonces, si vamos viendo, trabajar que de manera segmentada, de trabajar la percepción, también nos está brindando elementos, y en el caso de la persona fumadora, ¿no? Si ya sabemos que tiene una conducta y no quiere fumar, pues podemos darle un empujón, ¿sí? Con una estrategia de políticas públicas y cambiar los hábitos. A veces cuesta muchísimo la parte de si encontramos una actitud negativa, es como a los políticos, si encontramos actitudes negativas a un político o un tema, por mucha información que le damos, no le va a entrar. La gente simplemente lo va a hacer a un lado. Entonces ya no logramos tener la penetración que buscamos. Por eso es tan importante saber la percepción. La percepción influye la forma de actuar de una persona motivada. Esta percepción se recibe a través de los sentidos. Sin embargo, cada persona organiza e interpreta esta información sensorial de manera individual. Aquí vamos a encontrar dos tipos de percepciones y por eso la puse. La primera, esta percepción individual que es única en los individuos, pertenece a la psicología, ¿no? Estamos tomando dos tipos de conceptos. Y hay otro concepto que también es de percepción como construcción social, cómo observamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es ser mujer? ¿Qué es hombre? Pues en cuanto sabemos que es mujer, pues le vamos a poner cierto color, si es hombre le vamos a poner azul, a las mujeres rosas, o le vamos a decir un hombre no debe llorar, una mujer debe de quedar callada, etcétera. Eso es una construcción social. Entonces, también modifica la realidad. Entonces, vamos a tener dos percepciones, la que el individuo interioriza y la construcción social, ¿no? La percepción que nos hace podernos adaptar al entorno, a las familias que hemos llegado. Y bueno, con esto entendemos que la sociedad es un producto humano, ¿sí? No es algo natural, es algo que nosotros construimos, que la sociedad es una realidad objetiva, sí, porque ya está ahí, nosotros nacemos y tenemos que adaptarnos, pero también que el hombre es un producto social. El hombre también va a percibir y va a estar junto con su comunidad. Entonces, esta idea de percepción, si quieren, también está muchísimo sobre Berger y Luckman, que han trabajado muchísimo sobre estas construcciones sociales, ¿sí? Nos permiten también entender y empezar a segmentar. Aquí parafraseando y retomando algunas ideas de Kotler, de Philip Kotler y Armstrong, ojo que estoy tomando también ideas de lo que es el marketing, que es la mercadotecnia social, la comunicación social, etcétera. Entonces, traerla, ciertos elementos, hacia la comunicación de riesgos. Y bueno, para hacer mi propia adaptación, para el caso de la comunicación de riesgos, aquí entendemos segmentación es reconocer que no puede servir a todos de la misma manera y que la gestión integral de riesgos de desastre, la población tiene diferentes niveles de riesgo, como los gestores lo saben muy bien, exposición de vulnerabilidades y capacidades, de tal manera que se hace necesario entender a la población como segmentos. Entonces, que los cuales tienen necesidades y o características comunes. Entonces, buscar qué hay en común y poder hacer estos segmentos. De tal manera que no estamos en una homogénea, pero sí podemos encontrar rasgos comunes en grupos específicos. Ahora, ¿cómo le entramos a campo? Ya hicimos, bueno, la comunicación no es lineal, la comunicación es compleja, la comunicación es direccional, bidireccional, perdón. Entonces, ¿cómo le podemos entrar? Ya entramos que podemos dividirla, ¿sí? Pero ¿cómo segmentamos? Tenemos muchas formas de segmentar. Tenemos que al trabajar en segmentos,
targets públicos objetivos, podemos fomentar la gestión inclusiva del riesgo de desastre. ¿Por qué? Porque podemos ir a las personas y entender, hay poblaciones, por ejemplo, con personas con discapacidades, y podemos acercarnos a estas personas y empezarlas a escuchar al momento en que empezamos a segmentar. En síntesis, nos permite pensar en subsistemas y conocer cuál sería más sensible a la comunicación. Inclusive podemos encontrar, bueno, adultos mayores no quieren la vacuna, ¿sí? Le tienen miedo, hay mucha desinformación, no saben cuál es un virus, pero dentro de la familia tienen hijos o están los jóvenes, entonces podemos informarles, en ellos existe mucho más, hay una actitud positiva hacia las vacunas, pues informemos a estos jóvenes, y estos jóvenes dentro de lo que es el ámbito familiar pueden convencer y hacer los cambios en sus casas, ¿sí? Y en su familia, y llevar a sus adultos mayores a vacunar. Entonces, si vamos dando cuenta, segmentar nos permite, es una infinidad. Aquí el tiempo no me da, es simplemente poner en el debate y visibilizar todas las herramientas que tenemos para poder trabajar la comunicación de los riesgos de una manera mucho más estratégica, de una manera mucho más barata y bien direccionada. Entonces, bueno, aquí hay muchísimas formas de segmentar. Tenemos la demográfica, edad, género, nivel de estudios, nivel de ingreso. Tenemos la geográfica, lugar de residencia. Podemos también ver sociocultural, ciclo de vida familiar, clases sociales, valores culturales, la psicográfica, estilos de vida, valores, personalidad e intereses. ¿Para qué todo esto me sirve? Me sirve para entrar a campo, saber y poder observar y precisamente segmentar a estos grupos. También tenemos la etapa de vida familiar. No es lo mismo trabajar con jóvenes, ¿sí? Que están iniciando, que están incluso en una relación sentimental. Ellos ven de una manera muy diferente la vida a cuando ya están casados, cuando ya deciden y formar una pareja. No es lo mismo trabajar con hijos, no es lo mismo ahorita, por ejemplo, estamos en plena epidemia, no es lo mismo la gente que tiene bebés, no está preocupada por la escuela, ese no es su tema, está preocupada y tiene otros intereses y otras preocupaciones y otras necesidades con respecto a la epidemia. Sin embargo, ya teniendo hijos en edad escolar, hay un cambio, ¿sí? Entonces no podemos, están casados, pero también, ¿dónde están los hijos? Todo esto nos abre potentes herramientas para poder ya al observar, hacer encuestas de no más de 5 cuartillas, 10 cuartillas, hacer entrevistas de 1 hora, inclusive si damos tablas de observación, en fin, se nos abre una posibilidad infinita para poder observar la comunicación y hacer estrategias de comunicación de riesgos. Entonces, bueno, no voy a entrar ya en esta etapa porque, para que no me dé el tiempo. Y bueno, después de ya logramos segmentar, ya sabemos a quién queremos ir, lo vamos a ir a buscar y entra la investigación. La metodología que exponemos en esta etapa y en esta presentación es un paneo general, ¿no? De lo que se puede hacer. No es exhaustiva, como lo mencioné, pero lo que pretendemos es mostrar el horizonte de posibilidades que hay utilizando la investigación, utilizando y teniendo la posibilidad de hacer datos secundarios dentro de los mapas, para los gestores de riesgo, dentro de los mapas de riesgo, ¿sí? Los atlas nacionales, tener datos secundarios que le sirvan al gestor de riesgo, que le sirvan a los tomadores de decisión para saber qué tipo y en qué momento comunicar qué a quién. Entonces, bueno, tenemos la metodología cualitativa, que tenemos entrevistas a profundidad, historias de vida, grupos de enfoque, etcétera, que no tienen un precio elevado, nos van a permitir acercarnos y sacar cualidades de ciertas comunidades. Y también tenemos metodología cuantitativa a través de encuestas y sondeos. Todo lo que vimos ya segmentamos y ahora decidimos qué tipo de metodología inductiva, deductiva y qué instrumentos vamos a retomar. Y pues bueno, con esto que hacemos, pues podemos sacar diagnósticos, hacer prospectiva, la formulación. Si se dan cuenta, es exactamente el plan y lo que sería una política pública. Entonces, pues su formulación, su implementación en estrategia de medios, hacer un seguimiento y lo que más importante, evaluación. Es decir, con esto podemos realmente
tener un mapa. Como les dije, el anterior que había dado, que estaba el mapa de la percepción, se me olvidó poner lo que era información. Ahí pido una disculpa, pero bueno, la información. Al mapear si hay información sobre la gestión integral de riesgos de desastre, pues básicamente podemos preguntar, ¿hay información o no hay información? Si nos llevara, la respuesta es sí, hay información, esto nos llevará a investigar de qué calidad es. Podemos dividir en amenazas, exposición, vulnerabilidades, capacidades, es decir, hay información sobre estos temas. Antonio Paoli entiende por información un conjunto de mecanismos que permiten y estructurarlos de una manera determinada, de modo que les sirvan como guía de su acción. Y bueno, con base en ello podemos hacer una evaluación y si la información es adecuada, dejamos de malgastar recursos y podemos enfocarla en otras acciones comunicativas. Si encontramos que no hay información, pero ya vamos a dar información, pero de acuerdo a las necesidades. Ya encontramos a los segmentos, ya encontramos sus necesidades y ya podemos hacer una estrategia de medios. Si la respuesta es no hay información, pues entonces la estrategia de comunicación estaría enfocada a saber qué información necesita cada segmento. Y aquí perfectamente ya podemos observar la perspectiva de género, grupos minoritarios, como hemos estado mencionando. Y sumando a esto, ¿qué estrategia de medios es la adecuada? De acuerdo a los segmentos. Es decir, ya tenemos un plan de comunicación, ya tenemos una formulación. Ahora, la actitud. Granada Azcarra define actitud como un conjunto de percepciones, creencias, sentimientos a favor o en contra y formas de reaccionar. Entonces, de manera estética, cuando entramos a campo, podemos ver que por actitud, qué tipo de actitud hay en cada segmento. Y como les decía, dividirla en, hay una actitud positiva, hay una actitud negativa o es neutral. También igual podemos dividir las actitudes hacia las amenazas, hacia la exposición, hacia las vulnerabilidades, las capacidades, ver la actitud hacia los mismos líderes, a los políticos. También podemos ver una actitud hacia los medios, tanto como locales o como nacionales. Es decir, aquí saber, hay una actitud positiva, hay una actitud negativa, hay una actitud neutral y trabajar sobre ella. Si hay una actitud negativa, los esfuerzos ya no son informar, no nos quieren escuchar. Entonces, ¿cómo le entramos? Ahí la comunicación de riesgos tiene que ser con base en la sensibilización. Tenemos que sensibilizar a la gente. Mira, si no te vacunas va a pasar esto, tu familia, etcétera. Podemos hacer ya toda una sensibilización sobre el tema. Entonces, imagínense, ¿no? Tenemos una localidad, voy a inventar, la alcaldía Magdalena Contreras. Tenemos una actitud positiva, si hay una actitud positiva de que hay lugares que están en riesgo, que hay inestabilidad de la ladera, pero hay una actitud negativa hacia las personas de protección civil que van a informarles. Entonces, la sensibilización iría a cambiar esa actitud hacia las autoridades o hacia la gente de gestión de riesgo o protección civil. Ahí entraríamos a sensibilizar. Entonces, ya no estamos malgastando los recursos. Y si tenemos en los mapas de riesgo, por ejemplo, en las localidades, a ver, aquí, ¿sí? Aquí hay una falta de información, pues hay que dar información. En esta localidad, no sé, en la alcaldía de Iztapalapa, el problema es la actitud, y es la actitud hacia amenazas. Podemos ya segmentar y dividir muy bien y tener ya aparatos exactamente sobre qué queremos hacer. Y no es lo que casi siempre, ¿no? Informar, yo te informo, y nunca tenemos esa capacidad inclusive de evaluar. Informamos, realmente necesitamos informar o vamos a necesitar la sensibilización. Ya con nuestra segmentación, nuestra investigación, también podemos detectar las necesidades y cosmovisiones del que queremos comunicar. Los estamos involucrando. Hacer esta investigación lo que estamos es comunicando, hacer una interacción de la comunicación. Y bueno, el siguiente concepto era la conducta, que para Jennifer Delgado Suárez y Yana M. Delgado Suárez, etimológicamente la palabra conducta proviene del latín significado conducida o guiada. Es decir, que todas las manifestaciones que se comprenden dentro de sí misma suponen que son conducidas por algo que bien pudiera ser interno o externo. Es decir, como qué conductas, qué es lo que hago, ¿no? ¿Qué acción estoy haciendo? Y qué acciones, sí, me están generando vulnerabilidad, qué conductas, ¿sí? Las conductas entendidas
Y esto tiene que ver también mucho con teoría de sistemas. En una comunidad, ¿qué acciones en una comunidad son las que generan vulnerabilidad? Y aquí es la taxonomía de la vulnerabilidad, nos puede ser sumamente útil, porque entonces entender qué conductas causan la vulnerabilidad y la construcción social del riesgo, entonces nos permiten hacer estrategias de comunicación enfocadas hacia su visibilización de esas conductas y la posibilidad de brindar alternativas para el cambio. Por ejemplo, para ver, nosotros tenemos una conducta como mujer, ¿no? En ciertos lugares de la República Mexicana, las niñas, tienes que ser recatada, tu conducta pues tiene que ser, tienes que tapar tu cuerpo, no puedes entrar, no puedes aprender a nadar porque si no descubres tu cuerpo. Entonces ahí hay una percepción y conductas a que me lleven, yo tengo que tapar mi cuerpo, no puedo nadar, utilizo ropa muy, muy gruesa. Pero inclusive eso está muy bien, eso está muy aceptado. Pero si visibilizamos que esas conductas lo que pueden llegar es que las niñas se ahoguen ante una inundación y que existen amplias posibilidades que en esa zona se inunde, simplemente hacemos la visibilización. Entonces puede que también vamos a visibilizar que esas conductas y decir, bueno, se pueden hacer estas alternativas de cambio. Pero precisamente la visibilización de qué me está vulnerando o qué es lo que estoy haciendo, qué me puede ocasionar que tenga yo cierta exposición a los riesgos, entonces también va a permitir hacer estrategias de comunicación. También con la conducta me va a generar hábitos, o sea, ya es algo repetitivo. De acuerdo a la RAI, pues el modo por hábitos vamos a entender un modo especial de proceder o conducirnos, adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, originados por tendencias instintivas. Entonces también es encontrar qué hábitos hay, ¿no? Y también tenemos los hábitos de consumo, hábitos de consumo, y esto es bien interesante, los hábitos de consumo de medios de comunicación. ¿Qué es lo que medios de comunicación habitualmente la gente? Entonces ahorita vemos y es bien interesante que los chicos están con el celular y las redes. La televisión para los chicos se está quedando al lado y están viendo YouTube, están viendo Facebook, Twitter, etcétera. Mientras que los adultos mayores están viendo televisión, más que otros grupos están también entre la televisión, pero también están en redes. Entonces tenemos los hábitos de consumo. También tenemos hábitos que nos pueden generar vulnerabilidades, pero también tenemos hábitos que nos pueden hacer presentar capacidades. También hay hábitos que nos pueden poner mayor exposición. Entonces, también poder observar los hábitos nos abre una cantidad de posibilidades, ¿no? Para poder. Entonces, si observamos con detenimiento, al tener los indicadores de información, actitud, conducta y hábitos, podemos tener sobre la comunicación de riesgos como una capa dentro de los atlas de riesgo y con ello territorializar a la comunicación de riesgos. Esto digamos que está así como que fundamental, ¿no? Porque entonces ya sabemos y no estamos malgastando. Pensamos a veces la comunicación de riesgos en el área donde más se lleva, de hecho toda la comunicación cuando se trata de hacer difusión, donde más se lleva es en los medios de comunicación y no necesariamente ¿sí? Tenemos que ir, pagar medios, etcétera. Utilizar otros instrumentos y otras estrategias comunicativas y otras estrategias de medios que pueden ser mucho más potentes para hacer una gestión, realmente hacer una etapa preventiva, pasar ya de decir, si ven ya viene el huracán, ya viene el sismo, ya viene, sino realmente, ¿qué vas a hacer cuando venga el huracán? ¿Qué vas a hacer? Y tenerlo entendido, si eres una persona con discapacidad y su familia, pues ya saben, no me pueden quitar, utilizo algún tipo de mecanismo mecánico, no me lo pueden quitar, no me pueden quitar mi silla de ruedas, no me pueden. Y empezamos a entrenar a la gente, exactamente, la empezamos a ver y la tenemos segmentada. Y inclusive, pues ya con este tipo de comunicación podemos dar seguimiento. En síntesis, es entrar a la prospectiva y a la prevención desde una comunicación de riesgo y ojo, no se nos olvide por favor, que sé que es muy rápido, di demasiada información, pero yo se los dije, no quería ser ambiciosa. Y bueno, es también la idea de comunicación de crisis en los desastres, comunicación de riesgo y comunicación de crisis en los desastres, también hacer taxonomías diferentes. Es abrir al debate y al estudio de que una mala comunicación de riesgos, también busco, actualmente puede también ser una amenaza. La comunicación de riesgos mal manejada puede ser una amenaza, generarte una crisis e inclusive actualmente, como el caso de Brasil con la pandemia, nos está generando ya desastres.
En fin, esta ponencia es abrir un diálogo desde la academia para tener recursos para lograr la resiliencia. Muchas gracias. Y pues básicamente es todo. Muchas gracias. No sé si haya dudas, preguntas, ahorita veo. Bueno, agradecemos muchísimo a la doctora Laura Aguirre por esta ponencia. Y bueno, es muy interesante observar que todos entendemos que el riesgo de desastre o cualquier tipo de riesgo es un futuro que construimos intelectualmente, es un futuro negativo que construimos intelectualmente a partir de modelos, a partir de datos, de información y de comunicación. Pero este futuro además tiene que ser creíble. Es decir, sabemos todos que hay un virus, pero muchas personas sencillamente no lo creen. Y eso tiene que ver, como dice la doctora, con los conocimientos que tenemos, con la actitud que tenemos ante el riesgo, con las conductas que asumimos y con los hábitos que solemos generar a lo largo de los años al repetir ciertas conductas. Y por supuesto, esta idea de que la sociedad no es una sociedad plana, sino que se puede dividir por sus vulnerabilidades, por sus capacidades, también la podemos dividir por el grado de influencia que tienen para la toma de decisiones, quienes tienen más poder y quienes tienen menos poder y a quién tenemos que influenciar primero para que se tomen acciones de carácter preventivo. Y bueno, es por supuesto todo un desafío esto de encontrar el pegamento entre el análisis de riesgos, que es tratar de construir intelectualmente este futuro negativo y creíble, y la acción, porque la acción tiene que ver con la población, con los diferentes segmentos, que repito, los podemos dividir por vulnerabilidad, los podemos dividir por su grado de influencia, por el poder que tienen, y finalmente también por sus vulnerabilidades y sus capacidades, los podemos segmentar. Y eso es sumamente importante porque al final de cuentas la acción preventiva la hacemos todos, pero no todos tenemos ni el mismo poder, ni los mismos recursos, ni las mismas vulnerabilidades, ni las mismas capacidades, y por lo tanto ese pegamento entre el análisis y la acción podría ser la comunicación de riesgos. Coincidimos totalmente en esta idea de que no es lo mismo comunicar riesgo en frío, es decir, cuando todavía no ocurre nada, cuando podemos darnos el tiempo del diálogo, de la deliberación, de este análisis profundo para conseguir participación y colaboración en acciones preventivas, que ya el comunicarnos cuando tenemos, dicen en mi tierra, el chamaco atravesado. Entonces, igual se generan riesgos, igual necesitamos participación y colaboración de las personas, igual se tienen que implementar acciones, igual hay grupos segmentados más vulnerables como mujeres, niños, personas con discapacidades o preferencias sexuales distintas o etnias que requieren recibir información también en esas condiciones, pero bajo una condición más crítica, más de crisis. Entonces, me han parecido muy interesantes los conceptos. Coincido, doctora, en que nos trajiste muchísimas cosas, no termino de procesarlos todos, lo que acabo de escuchar, pero me parece sumamente interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí varios temas y sobre todo algo que yo quiero invitar también al doctor Hugo para que hagamos un ping-pong rápido, es esta idea de cómo desde la academia tenemos que revisar estos marcos teóricos, tenemos que proponer metodologías, como está planteando la doctora, pero sobre todo entender que el desastre y los riesgos de desastre son un objeto de estudio. Y como objeto de estudio, que bien decía la doctora, los podemos mirar como procesos y fenómenos complejos desde muchos ángulos. Nos podemos poner los lentes del comunicólogo, del sociólogo, del bombero, del paramédico, del ingeniero civil. Nos podemos poner muchos lentes para mirar esta complejidad de un fenómeno que resulta un objeto de estudio. Y en ese sentido, Hugo, antes de entrar a la parte de preguntas con la doctora Laura Aguirre, quisiera yo hacerte una pregunta, Hugo. Tú que
prácticamente toda tu carrera la has llevado con el desastre y el riesgo de desastre como objeto de estudio, desde tu parte como técnico, como operativo, hasta tu postdoctorado. El centro ha sido el desastre como objeto de estudio. Entonces, ¿por qué crees tú que es importante abordar estos problemas del riesgo de desastre como objeto de estudio? Y en tu experiencia, ¿por qué crees que eso es tan importante? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Felicidades a la doctora Laura por su interesantísima exposición. Y bueno, yo creo que podemos partir de considerar que en ciertas problemáticas a las cuales nos enfrentamos en el día a día como sociedad, muchas veces el sentido común, el conocimiento, digamos, ya en el terreno no es suficiente para poder permitir dar una explicación y comprender además cuál es el trasfondo que hay dentro de determinada problemática, ¿no? Entonces, ello implicaría entender al riesgo de desastre como una condición multidimensional, es decir, existen una serie de factores y de dimensiones y de ámbitos de la vida diaria que están incidiendo en la generación y desarrollo del riesgo de desastre. También tiene una condición multiescalar y también multitemporal, ¿no? Y ello implica precisamente entonces entender que el riesgo de desastre, digo, se ha estado insistiendo desde diversos organismos internacionales y queremos hacer énfasis una y otra vez, que el riesgo de desastre no es un producto de un fenómeno natural o socionatural o antropogénico y que tampoco es el fenómeno per se, ¿no? Mucho menos el desastre en esos términos. Entonces, el riesgo de desastre es una condición compleja precisamente que resulta de una serie de procesos, coyunturas que se generan pues a partir del devenir histórico de la humanidad en constante interacción y apropiación con el entorno natural, socionatural, en el cual se ha venido desarrollando. Y por lo tanto es importante entender a los riesgos y el riesgo de desastre y al desastre también como procesos sociales que requieren todo un entramado precisamente teórico y conceptual y metodológico que permita develar sus orígenes, desarrollo y reproducción. Solo en ese sentido y a través de una base científica interdisciplinaria, pues podremos entenderlos a cabalidad, es decir, como uno de los principales problemas a los que se ha enfrentado la humanidad y a los que nos seguiremos enfrentando, aunque cada vez representen un reto mayor por la diversidad de interacciones complejas que están generándolos. Y en segundo lugar también porque el conocimiento científico interdisciplinario pues nos va a brindar ciertas herramientas, ciertas direcciones, ciertas luces para entenderlos y atenderlos de manera adecuada. Eso no quiere decir, y me gustaría hacer énfasis en esto, que debe ignorarse o menospreciarse todo aquel conocimiento y sabiduría derivado de la experiencia de las poblaciones que han lidiado o que han sobrellevado condiciones de riesgo. Ese tipo de conocimientos constituye un acervo importante de sabiduría que en conjunto con el conocimiento científico yo creo que podríamos aprovecharlo para potencializar precisamente todos aquellos esfuerzos y acciones y en conjunto precisamente pues gestionar integralmente los riesgos de desastre, ¿no? Y en ese sentido prevenir el desastre. Y yo creo que a ti te ha de haber pasado, Luis Eduardo, es algo como muy común, suele ocurrir mucho, aunque cada vez menos afortunadamente, pero es muy común encontrarse a personas dentro de instituciones relacionadas a la protección civil, a los cuerpos de emergencia, que tienen una cierta resistencia o incluso un desprecio hacia el conocimiento teórico y técnico, lo cual les permitiría mejorar la comprensión del problema al que se están enfrentando y, pues eso, elaborar también una estrategia mucho más efectiva y mucho más idónea para resolverlo. Y se llega a creer erróneamente, por ejemplo, que con la pura experiencia de las personas en contextos de riesgo y de desastre o en situaciones de emergencia, teniéndolo como una fase dentro de este proceso de riesgo y desastre, pues es suficiente para sobrellevar la gestión integral de riesgo. Pero también, por otro lado, nos encontramos con personas que erróneamente también creen que con solo tener conocimientos teóricos o técnicos y sin tener la experiencia en el campo, en el terreno, pues ya también es suficiente para gestionar riesgos de desastre, ¿no? Y no es así, en la misma exposición de la doctora Laura queda muy claro y la evidencia misma y los estudios y la experiencia que se ha tenido en materia de riesgos de desastre da cuenta de ello, de que el conocimiento teórico y la puesta en práctica
de dicho conocimiento y viceversa, la puesta a prueba del conocimiento a través de la práctica, son fundamentales para avanzar precisamente en la producción de conocimiento científico sobre el riesgo de desastre, ¿no? Para estar en vías y en posibilidades de prevenirlos, de gestionarlos y de tener una mejor calidad de vida como sociedad. Y bueno, derivado de esta necesidad y de esta complejidad de entender, de nombrar, de producir conocimiento de los riesgos y desastres, es que a nivel internacional, pero sobre todo en México también existe una amplia gama, cada vez más amplia desde luego, una amplia gama de oferta educativa en donde las personas pueden precisamente prepararse, profesionalizarse y adquirir herramientas científicas, herramientas teóricas, herramientas metodológicas que les permitiría y les facilitaría la gestión integral de riesgos. Y estos programas educativos, la mayoría de ellos, pues cuentan con una base científica que es sumamente importante y enriquecedora para todas aquellas personas que ya tienen muchísima experiencia en el área. En mi caso, por ejemplo, como te lo he mencionado, tuve la fortuna de estudiar en la licenciatura en Ciencia Ambiental y Gestión de Riesgos de la Universidad de Colima. Pertenecía a la primera generación. Y al igual que la licenciatura en Protección Civil y Gestión de Riesgos de la UACM, que se imparte en Cuautepec y en San Lorenzo, la formación que recibe el estudiantado proviene de un cuerpo académico con alta formación académica, científica y amplia experiencia también en el trabajo en las diversas fases del riesgo de desastre. Y a nivel posgrado también actualmente existen programas educativos específicos en materia de protección civil y gestión de riesgos. Un ejemplo de ellos, la maestría en gestión integral de riesgo de desastres de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México y el doctorado también en protección civil de la Escuela Nacional de Protección Civil en Chiapas. Pero también es importante mencionar, porque son algunos de los semilleros, vamos a decirlo así, respecto a los principales investigadores e investigadoras en temas de riesgos y desastres, constituyen los centros públicos de investigación del CONACYT, en donde en varios de ellos, como en el Colegio de Michoacán, en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, en el Colegio de México, el Colegio de la Frontera Sur, se ubican los principales referentes y las principales referentes en materia de conocimiento científico de riesgos y desastres, en donde muchas personas se han formado. Yo mismo me formé en el Colegio de Michoacán, como ya lo habías comentado, en el área de ciencias sociales. Y bueno, es justo a partir de ese privilegio que he tenido de poder estudiar hasta el doctorado y hacer todavía una investigación postdoctoral, es que pues me di cuenta precisamente que no es suficiente el conocimiento que ya tenía empírico en algunas situaciones al haber trabajado en protección civil, al haber estado en el cuerpo de bomberos, y que era necesario aprender más para comprender mejor y de esa manera actuar de manera segura y más eficiente. Entonces, la invitación básicamente es a todas las colegas, a todos los colegas que están interesados en este ámbito, a seguirnos capacitando, a seguir preparándonos y precisamente pues a llevar de la mano nuestro actuar con conocimiento científico, con bases sólidas y pues en constante diálogo precisamente con los ámbitos académicos, ¿no? O si estamos en el ámbito científico, académico, en constante diálogo y de la mano con la gente que está tomando decisiones en materia de protección civil y gestión de riesgos. Muy bien, Hugo, muchas gracias. Pues yo agregaría esto que nos mencionaste, esta idea de que no es lo mismo vivirlo que estudiarlo. Y digo esto porque hay quienes entramos al revés, entramos por otro camino, que es primero lo vives, como perro atropellado, no sabes qué está ocurriendo, y por supuesto esto te duele, y de ahí surge la necesidad de saber, y entonces surge el poder y el hacer finalmente, ¿no? Y por supuesto esto es algo bien interesante porque finalmente los gestores de riesgos, yo soy nuevo en el barrio de la academia, aunque por otro lado llevo muchos años muy cerca de los académicos, primero leyendo su obra, es decir, cuando tratas de entender lo que viviste, pues terminas leyendo, por supuesto, a Jesús Manuel Macías Medrano, a Virginia García Costa, ya de generaciones más modernas, que está aquí con nosotros, y le agradezco mucho a Raimundo Padilla Lozoya, y los papers que hacen nuestros diferentes colegas, ¿no?
Entonces, eso es muy importante porque finalmente, cuando estás tú en el terreno, tienes que comparar entre lo que te dicen los que lo estudiaron y lo que estás viendo. Y eso, por supuesto, termina por ser una oportunidad también para hacer mejor tu función. Pero bueno, tenemos una serie de preguntas que yo quisiera, estamos todavía un poquito a tiempo, de abrir estas preguntas que tenemos por acá con algunos de los compañeros. Entonces tenemos a Víctor Hugo García, que está estudiando la maestría, me parece. Durante la comunicación de crisis en la emergencia, a los gobiernos les da terror usar las palabras muerto, hablan de decesos, pérdidas humanas, víctimas fatales, entre otros. ¿Qué término es el recomendado para referirse a los muertos durante la emergencia o el desastre? Es decir, ¿tendríamos que utilizar ahí algo como para suavizar? Es lo que Bueno, entiendo yo de esta pregunta. en este momento de crisis, esto es muy interesante, ¿no? Porque a veces, dependiendo exactamente de la percepción de, ay, quieren ocultar los muertos, etcétera, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos un sistema que ya está en crisis. O sea, hay cierto, puede estar con un momento complejo o completamente en caos. Entonces hay que también distinguir. Y si nosotros hablamos, no, hay 20,000 muertos, 30,000 muertos, o me acuerdo una vez que fue la guerra de Golfo Pérsico, una periodista que estaba con Abraham Saludowski, eran las 7 de la noche, en todo a nivel nacional, empezó a decir, Iván puede soltar la bomba nuclear, nuclear, y va la bomba nuclear, y se creó una psicosis generalizada. Entonces también cuando estamos hablando de crisis, estamos hablando de, pues como bien también lo dijiste, ¿no? O sea, al hablar de crisis y en la comunicación de crisis en desastre, también estamos hablando de que estamos creando riesgos. Entonces, no creo que sea una forma de querer ocultar muertos. Esto, tienes que bajar, la gente está nerviosa, incluso puede que tu familiar, algo esté vivo, y tú ya estás hablando de muertos y uno está ya elucubrando y haciendo más grande, y ahí es donde la comunicación de crisis, y por eso es llamarla de crisis, no de riesgo, sino de crisis, te puede generar un evento mucho más amplificarse. Entonces sí hay que cuidar mucho los términos, un solo vocero. Cuando estamos hablando de comunicación de crisis, es una caja metodológica, es dónde se va a concentrar la información, ya sabes, comando de incidentes, y también dónde vamos a meter toda la información, quién va a hablar, qué es lo que se necesita saber, y sobre todo la población en esos momentos necesita estabilizar. Estamos en puntos muy altos, estamos muy nerviosos, fue con lo del metro, por ejemplo, que acaba de pasar, está cerca de un plantel, de hecho está cerca del plantel que tiene atrás Luis Eduardo, y hay gente que se hace muchas ideas, tiene muchas percepciones, su familia está, no sé, en la zona centro, etcétera. Entonces, sí hay muchos públicos a los que lo que tenemos que hacer es bajar. No le veo ahí las cuestiones políticas, sino las cuestiones inclusive humanitarias con respecto a lo que está viviendo la gente. Y agregaría esta idea de que hay que concentrar rápido la información porque hay personas que la necesitan. Esta señora que muy tristemente estuvo buscando a su hijo y que finalmente terminó encontrándolo en el servicio forense en Iztapalapa 6. Entonces, a veces esa concentración de información es muy importante también. David Albores nos dice, un problema actual, por cierto, saludos a Gonzalo de la Peña y por supuesto a Mariano Catase, que también están acá con nosotros, y a los compañeros de Quintana Roo. David Albores nos dice, un problema actual y casi generalizado es el acceso a información rápida y muy resumida. Es decir, queremos consumir ya todo predigerido y rápido, ¿no? Incluyendo tema de noticias. ¿Cómo lograr que la comunicación de riesgos sea atractiva a las masas, de modo que realmente se transmita la información y se logre conciencia de la importancia de la prevención? Es decir, comida rápida para consumir datos de desastre, información de desastre. Bueno, creo que aquí lo importante es el concepto de transmisión, o sea, olvidarnos del concepto de transmisión. Nosotros si hacemos segmentos y también pensando en segmentos, y vamos y les preguntamos,
Sí, nada, me acuerdo de Nada sobre nosotros, todo con nosotros, que es una de la ONG inclusiva. Es también el momento, y esto lo hace muchísimo, no crean que es algo nuevo, también estoy jalando muchas cosas de la publicidad, del marketing, etcétera. Hugo leyó mi historia, entonces obvio que hay de muchas áreas donde estoy tomando, también es una comunicación de riesgos que estoy proponiendo que tome de diferentes también formas en que la comunicación ha sido trabajada. Entonces, segmentar, si estamos nosotros logrando segmentar, sea una localidad chiquita, sea una alcaldía, sea una zona rural, sea una zona indígena, etcétera, segmentar. O sea, no somos los seres humanos e inclusive tenemos, por eso está lo de la vida familiar, etcétera. Segmentemos, antes que nada, y escuchemos. Entonces, esta propuesta es, escuchemos, antes de poder decir, bueno, a ver, tienen información, y sea, les vuelvo a decir, sea una local o sea nacional, etcétera. Esto puede ser de lo macro a lo micro. Primero, ¿a quién me quiero dirigir? ¿Qué necesidades tiene? ¿Cuál es su cosmovisión? Entonces, información, actitudes, conducta y hábitos. Dependiendo de estos 4, o sea, en lo macro, en lo micro, y yo pudiendo acercarme haciendo entrevistas a profundidad, que son pocas gentes, entrevista cualitativa es directamente inductiva, son pocas gentes, y te trata de explicar lo general, o inclusive a nivel deductivo, metodología deductiva, de lo general a lo particular. Entonces, haciendo sondeos, etcétera. Cuando segmento, estoy escuchando, ya no es una cuestión de transmisión de información, voy a escuchar. ¿Qué necesitas? ¿Cómo lo ves? ¿Tienes información? ¿No tienes? Y además, ¿qué estás consumiendo? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿En dónde puedo ir? Voy a poner una cuestión que a veces no me gusta meter, porque yo tengo una crítica muy fuerte al marketing, de hecho eso fue mi parte de mis investigaciones también. Por ejemplo, Bimbo. Bimbo es muy inteligente. Va a chavos que necesitan y quieren comer y utiliza jóvenes. ¿A dónde me voy? No gasta la televisión y está así estos que nos llevan grandes recursos, sino agarra y exactamente en el transcurso los jóvenes en la mañana se paran y van al camión o van al metro, etcétera, y van a hacer un viaje. Y dentro de este viaje es tienen hambre. Entonces ahí hay una necesidad, etcétera, que hizo Bimbo ponerte un cartelito y aquí estoy. Parece, por eso les digo que a veces suena como medio no quiero que se oiga como peli, porque la comunicación de riesgos también es muy importante, tiene mucho más fondo y tiene mucha carne que cuidar, pero sí, es donde me voy a poner, no necesito estar en la radio, en la televisión, etcétera. ¿A quién me voy a dirigir? ¿Qué necesidades y cuál es su cosmovisión? Para eso es esta metodología que estamos proponiendo, básicamente. Entonces, no sé si... Muy bien. Y pareciera de repente, y quiero hacer esta acotación, que cuando hablamos de mirar de manera conjunta este fenómeno complejo, este evento complejo cuando se trata de responder de los desastres, pues pareciera que de repente estamos construyendo un Frankenstein. Y lo digo porque cuando haces, por ejemplo, la evaluación multisectorial rápida, la mira, de la que nos platicaba Juan Pablo O'Farrill la conferencia pasada, pues parece que estás metiendo un poco de todo, estás metiendo lo de salud y al mismo tiempo estás metiendo lo de educación y mirar esta complejidad de repente todavía nos parece un Frankenstein porque tenemos que construir a veces temas que puedas mezclar conocimientos de la ingeniería y conocimientos de la geofísica y al mismo tiempo de la sociología para poder mirar estos problemas complejos y al mismo tiempo para poder resolverlos a partir de grupos de trabajo, de células, de clústeres que puedan comunicarse y que puedan resolver de manera conjunta problemas específicos del riesgo. Y en ese sentido, Gema nos plantea lo que decía también el doctor Hugo, que es el tema territorial. Los territorios llegan a tener condiciones totalmente diferenciadas y aquí nos dice Gema de qué manera se puede implementar un plan de comunicación de gestión de riesgos en localidades rurales, donde me imagino se refiere también a las limitaciones en cuanto al acceso a los medios masivos y a estas tecnologías actuales. Bueno, tenemos radios locales, tenemos, bueno, ya también tienen cosmovisiones, tenemos también grupos ya que están, ¿cómo se llama? Tenemos mayordomos, tenemos líderes de opinión, hay escuelas, tenemos escuelas precisamente. ¿A quién vamos? Nos queremos dirigir a las mujeres y con estos roles y también esta perspectiva de género. Entonces podemos decir, bueno, ¿a dónde me quiero informar? ¿Cuáles son las necesidades?
primero voy y los escucho, ¿sí? Conozco, sé que necesito estudiar, veo cuál es su percepción, veo si qué tanta información, etcétera. Puedo ir a las escuelas, están los hospitales, hay pequeñas clínicas, hay pequeños no hospitales, perdón, centros de salud, escuelas, hay lugares donde se reúne la gente, inclusive ahí con líderes religiosos, y empezar también a trabajar sobre estos temas. Y también vuelvo a decir, no nada más aquí llevo los folletos, ahí te aviento los folletos. Es una comunicación bidireccional. Escucho, veo qué necesitan. Y esto vuelvo a repetir, la idea de información. ¿Tienen información? ¿No tienen? ¿Tienen una actitud positiva, negativa, neutra? ¿Cuál es su conducta? ¿Qué conducta les está llevando? Entonces, saber cada una de estas me permite hacer una estrategia y saber a dónde me quiero ir a comunicar. Si quiero sensibilizar, si quiero informar, etcétera. Entonces, creo que estas cuatro indicadores, cuatro variables también te pueden servir, ¿no? Muy bien. Bueno, Roberto Olvera nos menciona algo que también me parece muy interesante y es la idea de que los nuevos modelos de respuesta nos dicen que tú no puedes hacer nada si no colocas en el centro a la gente. Y como muy bien dices, Laura, de repente tenemos que dialogar con las personas, deliberar con las personas para poder identificar sus vulnerabilidades, sus capacidades, sus necesidades, sus expectativas y poder brindarles asistencia, protección, con un enfoque de vida digna. Y esto nos lo recalca Roberto y nos dice que con mucha humildad considera que profesionalizar a los estudiantes en temas específicos es importante y que por otro lado la comunicación debe estar con un lenguaje sencillo que permita al ciudadano entenderlo. Público diferenciado pueden ser comunidades urbanas, rurales, también indígenas, pueden ser extranjeros, pueden ser personas con discapacidades. Y bueno, él nos habla de que pues lo que tenemos que comunicarles son amenazas, vulnerabilidades, exposición de sus propios bienes o de ellos mismos y por supuesto transmitirles elementos para la construcción de capacidades. Entonces, comunicación asertiva que permite comprender su significado. ¿Qué opinas de esta última frase? Que me parece que en esto sintetiza Roberto su idea. Comunicación asertiva que permite comprender su significado. Escuchar a los otros. No podemos exactamente qué necesidades. Necesitamos encontrar las necesidades y hacer un diálogo. Creo que esto va a ser fundamental para lograr estos acercamientos. Y lo vuelvo a repetir, la metodología y encontrar los instrumentos que la academia les pueda brindar a la gente. Y pues para eso estamos. Esto que les acabo de decir en realidad es un semestre, es un seminario, ¿no? Serían, yo creo que fácil, es todo un tema, son varias lecturas, etcétera, es abrir el debate. Qué bueno que se abrió, les agradezco mucho estas preguntas porque significa que pude poner en el debate, ¿no? Estas ideas. Y lo que es la comunicación sencilla, de hecho yo me metí por esto, cuando estaba precisamente, y tengo casi 15 años en la UNAM y están haciendo estrategias de comunicación, es ver cómo a veces las cuestiones técnicas les cuesta mucho llegar a la gente. Entonces, también tenemos, la gente es emocional, la gente es racional, y podemos entrarle desde lo emocional, lo racional, etcétera, pero ¿en qué proceso está si no la escuchamos? Si creemos que nosotros tenemos la verdad última y no podemos llevar esa comunicación a la gente y con la gente. Y la gente queda sensibilizada, y a mí me ha pasado muchísimo, inclusive con los mismos estudiantes, cuando entran a la licenciatura y les haces ver sus espacios, su casa y la comunicación que tienen. Empiezas inclusive, a mí me toca dar la materia de gestión de riesgo con equidad de género para grupos en situación de desventaja. Entonces tomamos perspectiva y cuando oyen feminismo algunos estudiantes se pueden decir, no, o sea, y no, y cuando empiezan a ver realmente, no estamos soltando información, damos sensibilización. Entonces es muy diferente informar a sensibilizar. Pero cuando ponemos cada una de estas es precisamente hasta que tengamos el diagnóstico, hasta que veamos que la comunicación sí puede dividirse, y esto es algo muy importante, ¿no? Que no crean que la teoría y que los maestros
quise meter muchas teorías y esto, pero también que se dieran cuenta que era aplicable, que se puede llevar a campo y que a la vez que ustedes lo están llevando a campo y tienen datos, también eso nos sirve a nosotros y nos retroalimenta. Nosotros tenemos que salir a campo y hacer retroalimentaciones para saber si nuestros datos, si nuestros indicadores, las variables, categorizaciones, están bien formuladas o las tenemos que ir ajustando. Entre más sea la unión entre el sector público, el sector privado, el sector social, con la academia, mejores herramientas les podemos brindar y con el tiempo inclusive tener instrumentos que ya en el tiempo ya estén mucho más afinados. Esta idea también es trabajar todos, ¿no? Desde la ONG, seas campesino, seas mujer, seas homosexual, seas gestor del riesgo ya a nivel federal, a nivel estatal, municipal, todas estas herramientas son para ti. Y los datos que sean son para la academia. ¿Por qué? Porque somos una sola sociedad. Estarnos dividiendo y sin pensar que cada quien en su actuar nos va a ayudar a ser una mejor sociedad resiliente. Ciudades, pueblos, localidades, personas resilientes. Ser incluyentes, escuchar a todos. Muy bien, doctora. Oye, hablando de comunicación, tuvimos un problema ya de comunicación aquí porque varios de los colegas nos han mandado por el chat preguntas y yo estoy nada más leyendo en la parte que decía preguntas y respuestas. No creo que nos dé tiempo de las preguntas del chat. Hay muchos comentarios. Felicitaciones, doctora. Y bueno, Juan Carlos nos dice, para irnos acercando a cerrar por lo menos el bloque de preguntas, nos dice Juan Carlos Lunar. Además de felicitarte, nos comenta esto que tú mencionas de la comunicación bidireccional y lo refiere particularmente al tema de redes sociales. ¿Tú crees que las redes sociales y esta capacidad bidireccional, particularmente en los medios electrónicos, esté dando ya algún tipo de resultado o esté funcionando para los propósitos de reducir daños, pérdidas, costos adicionales y riesgos nuevos? No, no. De hecho, ahorita las últimas investigaciones es que las redes sociales, de hecho, hemos aprendido, es algo nuevo, todos como humanidad estamos aprendiendo qué son las redes. Y lo que hemos estado observando, inclusive se han exacerbado grupos fascistas, se han exacerbado conductas y actitudes hacia grupos étnicos completamente racistas o excluyentes. Entonces, no están sirviendo. Y esto ya se venía anunciando con bastante tiempo. Lo empezamos a ver que empezaron a meter información, ¿sí? Sobre la pandemia, la infodemia, las fake news. Llegó un momento que fake news, Facebook, Twitter, etcétera, tuvieron que decir, esto es información, infórmate, aquí hay otra, y mandar a otros canales, porque había tantos canales que se volvió caótico. De hecho, estamos aprendiendo y apenas se están poniendo, de esos canales estamos apenas aprendiendo a poner, pero no son buenas perspectivas con respecto a las redes. Por eso es muy importante saber hacia dónde nos dirigimos y desde la comunicación de riesgo, entenderlos y poder hacer estrategias y planes, e inclusive políticas públicas en donde se trabaje sobre redes sociales, porque sí nos han afectado muchísimo, pero muchísimo. Incluso es más fácil que por el celular y por el chat te llegue la vacuna, te va a meter un microchip, como si fuéramos aparatos eléctricos, en una sierra de Oaxaca, ¿sí? Que es un virus. Y además, la información científica a veces puede ser aburrida, tediosa, me lleva mucho más procesos y es más padre decir, es que yo sé algo que los demás no saben y me siento importante. Entonces, la 5G y los microchips, y ya se hizo un gran dilema. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y si no, estamos en una época, si ahorita me preguntan, creo que vamos apenas, y por eso tenemos que entrarles todos juntos para poder hacer legislaciones, políticas públicas, etcétera, para pararle a este caos de las redes sociales. Nada más una cuestión con respecto, y rápido, bueno, quiero hablar de un estudiante que ya les había comentado. No sé si puedas, ahorita tú que eres el moderador, Luis Eduardo, o vemos otra pregunta, o ya vamos cerrando. Más bien ya estamos cerrando Ok. y simplemente mencionar algo que me parece también muy interesante y que es esta idea de que el riesgo es un futuro
es un futuro negativo, y lo construimos intelectualmente a partir de datos, de información de diferentes disciplinas. Entonces, este futuro, para ser creíble, lo construimos con datos técnicos y metodologías técnico-científicas. Y precisamente para ser creíble, si tú no conoces de ciencia, cuesta trabajo creerlo. Y el gran desafío de la comunicación de riesgos es que este futuro negativo llegue a ser creíble. Y lo que vimos ayer, lo mencionaban por ahí algunos de los compañeros, era difícil comunicar algo que no era muy visible, por lo menos a las personas comunes que circulan por el metro. Es decir, tendrías que comprender de ingeniería estructural, tendrías que tener acceso a planos, a bitácoras, como lo van a hacer ahora en este estudio técnico-científico, pero